Que Dios te bendiga en este hermoso día que Él nos está regalando. Muy contentos y gozosos, ya que Él ha permitido que podamos ver un nuevo día por su gran amor y su misericordia. Y a pesar de que estos son los últimos días, ya que todas las señales escritas, profetizadas por la palabra de Dios, que no miente, que es la verdad, se están cumpliendo al pie de la letra. Por eso no me cansaré de recordarte que cada día es un día menos antes de que el Señor nos arrebate a su santa y maravillosa presencia. Y es por eso que tenemos que mantenernos firmes en Él, en su palabra, en buscarle, en congregarnos, en escudriñar las escrituras, en pedirle al que nos dé sabiduría y discernimiento para poder conocerle más y más cada día. Porque mientras más conocemos a este Dios maravilloso, a este Dios perfecto, a este Dios todopoderoso, más confiaremos y dependeremos de Él. Así que en este día Él tiene una palabra para que tú puedas conocerle mejor y toda duda, todo temor en tu vida sea echado fuera a través de la predicación de la palabra de Dios. Pero quiero compartir contigo algunos versículos del Salmo 37, en sus versos 37 al 40. Dice así la palabra de Dios: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Tenemos que mantenernos en integridad. Tenemos que ser justos, como nos llama a los hijos e hijas de Dios la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a esperar y depender de Dios en todo tiempo. Dios promete en su palabra que en los días de angustia, en los días de dolor, en los días peligrosos y difíciles como estos días, Él es nuestro ayudador, y aquellos que esperamos y confiamos en Él seremos librados y seremos guardados de todo mal. Pero los que persisten en hacer el mal, los injustos, los que hacen el pecado, los que no piensan en su prójimo y solo piensan en ellos mismos, dice la palabra de Dios, que la posteridad de ellos será extinguida. Dios no quiere la muerte del impío, pero si el impío no se vuelve de su camino, lamentablemente acarrea la destrucción eterna. Pero tú y yo no, tú y yo estamos aquí atentos, hambrientos, deseosos de oír lo que Dios tiene para nosotros en este día. Porque Dios habla de muchas maneras, pero hay una manera maravillosa, segura, poderosa, y es a través de su palabra, de lo que estaremos hablando en este día. Invita a otros para que escuchen el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando de un tema interesante y poderoso, un tema que puede erradicar de nuestras vidas la duda y el temor. Estos dos dardos que son muy utilizados por el maligno para sacarnos del camino, para robarnos el ánimo, la fuerza y la fe tan necesaria para estos últimos días. Acompáñame a leer en el libro de los Jueces, capítulo
6, donde la palabra de Dios está hablando del sexto juez de Israel, este hombre llamado Gedeón. Y vamos a ver a través de la historia de este hombre cómo Dios convierte instrumentos débiles en instrumentos poderosos y cómo Dios obra de maneras sobrenaturales e incomprensibles para nosotros, pero que cuando nosotros le obedecemos obtenemos victoria. De igual manera vamos a ver que cuando no obedecemos a Dios y nos alejamos de Él, vamos a sufrir derrotas en nuestras vidas. Vamos a comenzar leyendo en Jueces capítulo 6 y vamos a leer los versos del 1 al 9. Y dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Fíjese que este capítulo empieza diciendo lo que dicen otros capítulos. Constantemente los hijos de Israel hacían lo malo delante de los ojos de Jehová. Y en el libro de los jueces, en su capítulo 17 y versículo 6, dice la palabra de Dios que en este tiempo en el cual no habían reyes en Israel, sino jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿A qué se le parece esa temporada? Muy parecida a esta generación de hoy, que cada quien quiere hacer lo que le parece, sin buscar la dirección de Dios y sin tener temor de Dios, porque aquí dice la palabra de Dios que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de ¿quién? Delante de los ojos de aquel que todo lo ve. Muchas personas hacen lo malo y piensan que podrán salir airosos. Sin embargo, Dios está mirando todo lo que el ser humano hace. No importa el estatus, no importa quién sea esa persona. Dios te está mirando y sabe cuáles son las intenciones de tu corazón. Y dice aquí que por esa razón Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Sí, porque cuando ellos eran oprimidos por causa de hacer lo malo, entonces se acordaban de Dios. También esto se parece mucho a esta generación que no busca a Dios, que no piensa que un día va a tener que pararse frente a Dios para dar cuenta por sus obras, buenas o malas. Pero aquellos que hacen el mal olvidan que un día tendrán que dar cuenta. Si no lo hacen frente a la justicia de los hombres, lo van a hacer frente al tribunal, al juicio del trono blanco. Entonces, cuando ellos ven que les va mal, sí se acuerdan de clamar a Dios. Y así hay muchas personas, y ojo con esto, no podemos tener a Dios solamente para buscarlo, para alabarlo, para obedecerle cuando las cosas marchan bien. Porque si nos olvidamos de Dios cuando Él nos bendice con abundancia, con lo que le pedimos, entonces va a venir el tiempo malo. Dios va a permitir la prueba
no para hacerte sufrir ni para que te alejes de Él, sino para que te acerques a Él. Porque hay personas que solamente se acercan a Dios cuando todo les sale mal. David declaraba en el Salmo 34, voy a alabar a Dios, voy a bendecir a Dios en todo tiempo. Y escúcheme bien, es hora de que tú y yo, como hijos de un Dios bueno, todopoderoso, grande, que ha prometido y que ha cumplido, que está con nosotros en todo tiempo, en la risa, en el llanto, en la escasez, en la abundancia, en la prueba, en la alegría. Alabemos, exaltemos, bendigamos el nombre de nuestro Dios. Entonces, dice la palabra, los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová? A causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y yo os dije, soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. O sea, Dios está diciendo, envié estos ejércitos contra ustedes porque ustedes no me obedecieron. Porque si queremos ser bendecidos, protegidos, salvados por Dios, tenemos que obedecer. Esa es la condición que Dios pone. Y es la condición que la gran mayoría no está cumpliendo. Y muchos llaman bendición a las cosas materiales, a los logros personales que ellos obtienen. Pero la bendición de Dios va más allá de un bien material, de un logro personal. La bendición de Dios es integral. Primeramente comienza de adentro para afuera. Dios te bendice con su paz que sobrepasa todo entendimiento, con su gozo que no depende de circunstancia y con una fe genuina que no importa que se tambaleen los cimientos de la tierra, usted y yo podemos permanecer firme, sin titubear, sin dudar y alabando a Dios, no importa lo que esté pasando. Así que bendición no solamente son bienes materiales. Eso ya son añadiduras. Cuando tú obedeces a Dios y cuando Él toma el primado en tu vida, entonces Dios te añade esas cosas. Pero si tú no estás obedeciendo a Dios, aunque en apariencia te esté yendo bien, debes revisarte. Porque sin obediencia no hay, no viene, no fluye esa bendición que enriquece y no añade tristeza. Sí, muchos tienen esas cosas que he mencionado, pero no pueden dormir, no tienen paz, viven afanados, viven turbados. Tú no lo notas, pero ellos lo saben, que ellos están mostrando al mundo una cosa que realmente no es. Y dice la palabra en el verso 11 del capítulo 6 del libro de los jueces, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, esta es una historia que tiene una enseñanza maravillosa para cada uno de nosotros. En este capítulo 6 vemos cómo Dios llama a un hombre que está asustado. Dice la palabra que Gedeón estaba escondiendo el trigo para que los madianitas no se lo robaran, como vimos en la historia. Por causa de hacer lo malo, Dios envió estos ejércitos para que pelearan contra su pueblo. Y ellos estaban siendo oprimidos.
La palabra de Dios dice que Dios es un Dios que vino a traer vida y vida en abundancia, pero que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. El enemigo roba, mata y destruye cuando usted y yo estamos en obediencia, pero cuando estamos en obediencia a Dios, Dios nos da abundancia de todas las cosas que les he mencionado y que dice la palabra de Dios. Los madianitas venían y robaban la cosecha. Madián no solamente era un ejército de aquellos tiempos, el tiempo de Gedeón, el tiempo de los jueces, sino que Madián es un espíritu maligno que todavía hoy opera en muchas vidas. Madián es el espíritu que se roba la cosecha. Aprenda esto, grábese esto. El espíritu que se roba la cosecha. Usted siembra, usted trabaja, usted se afana por obtener cosas. Sin embargo, cuando usted hace lo malo, cuando usted abre puertas al maligno, ese espíritu entra y usted dice, ¿por qué será que yo prospero, pero lo que yo consigo se me va tan fácil? Pues examínese y mire a ver si el espíritu de Madián le está robando lo que usted ha sembrado. Gedeón está asustado. Y viene el ángel de Jehová y no le dice hombre débil, sino que le dice varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios llama las cosas que no son como si fuese. Pedro era un hombre muy voluble, el apóstol Pedro. Sin embargo, cuando Jesús lo vio, le dijo, tú serás una roca, porque Dios no te ve como tú estás en este momento, sino que Dios te ve ya terminado, moldeado al propósito para el cual Él te creó. Gedeón estaba asustado, era un hombre muy temeroso y con muchas dudas. Lea la historia completa. Por causa del tiempo, muchas veces no puedo leerle todo el capítulo, pero usted puede leerlo y así disfrutar de esta historia. ¿Tenía dudas? Era un hombre débil, temeroso, sin embargo Dios lo llama esforzado y valiente. Pero cuando lo llama, lo primero que le dice es algo que tú y yo tenemos que tener muy claro. Jehová está contigo. Por causa de que Dios está con nosotros, dice la palabra de Dios, ¿quién contra nosotros? Cuando usted cree, recibe esta promesa, cuando usted vive con la certeza de que Dios está con usted, usted entiende que nada ni nadie lo va a separar de ese Padre bueno, de ese Padre amante. Y que aunque se levanten contra usted 3, 4, miles de ejércitos, Dios lo va a cuidar, lo va a defender. Y esto lo vemos en esta historia. Jehová está contigo. Y así te dice el Señor también a ti, varón esforzado y valiente. Entonces vemos a Dios escoger a este hombre que quizás si fuéramos nosotros a escogerlo, no lo escogeríamos, pero la palabra de Dios dice que lo vil, lo menospreciado y lo que no es, escoge Dios para avergonzar a los fuertes. Además, el hombre mira lo que está delante, pero Dios conoce el corazón. Dios sabía que Gedeón él lo estaba capacitando y que Gedeón iba a obedecer al llamado que Dios le hizo. Gedeón venía de una familia pobre y por eso cuando Dios lo llama, él comienza a decir, comienza a mostrarle sus dudas al Señor, porque tenemos que ser sinceros con el Señor. Entonces Dios le da las estrategias a Gedeón y en el versículo 16 del capítulo 6 le dice Jehová a él, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y luego vemos en este pasaje cómo Dios le da a él las estrategias para que pelee esta batalla, porque cuando Dios nos envía, Dios nos respalda y nos da las estrategias para pelear. Pero en el capítulo 7 vemos el momento interesante cuando Gedeón derrota a los
madianitas. Aquí dice Gedeón derrota a los madianitas, pero Gedeón fue el instrumento, porque quien peleó la batalla fue el Señor, ya que la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que el caballo se alista para la batalla, pero que quien da la victoria es Dios. ¿Usted quiere victoria? ¿Usted quiere prosperar? Obedezca a Dios. Viva delante de Dios haciendo lo bueno y no lo malo. Y esa prosperidad integral, esa bendición que enriquece y no añade tristeza, esa victoria que solo Cristo da, vendrá para su vida. Vamos a leer en el capítulo 7, los versos del 1 al 8. Dice, levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón. Mire, dice aquí la palabra que una de las cosas en el capítulo 6 que Dios le pide primeramente a Gedeón para ir a la batalla y darle la victoria es destruir el altar de Baal. Porque así como en aquellos tiempos el pueblo de Israel se apartaba de Dios y adoraba otros dioses, levantaba ídolos extraños delante de Dios, hoy en día muchas veces en el altar de nuestros corazones tenemos ídolos levantados. Cuando hablo de ídolos, hablo de cosas que ocupan el lugar de Dios. Y lo primero que Dios nos pide cada día, a cada momento, es que derribemos esas cosas que hemos levantado y que están llenando nuestro corazón y no le están permitiendo a Dios llenarnos con su presencia, guiarnos, bendecirnos y darnos todo lo que Él quiere. Entonces dice que cuando ellos destruyeron el altar, el verso 30 del capítulo 6, saca a tu hijo, dice aquí, para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día, Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Lo primero que Gedeón tenía que hacer, y lo hizo, fue derribar el altar de Baal, para que Dios pudiera darle la victoria. Entonces, por eso dice que muy de mañana se levantó Jerobaal, porque su nombre fue cambiado. Y esto lo vemos también en una constante en la palabra de Dios muchas veces, ya que los nombres tienen significados espirituales. Acamparon, estoy en el capítulo 7, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía él el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Una de las cosas que quiero destacar es que cuando estos hombres de Dios, o cuando cualquiera de nosotros, peleamos nuestras batallas con Dios y permitimos que Dios sea nuestro guerrero, Él nos da las estrategias para la victoria. Dice, entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua,
os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces, el versículo 8 dice, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. En este capítulo 7 del libro de los jueces, vemos al pueblo de Israel comandado por Gedeón, preparándose para la batalla contra los madianitas. Y no solamente contra los madianitas. Dice la palabra que estaban los hijos del oriente y que también estaban los amalecitas que constantemente estaban combatiendo contra Israel. Entonces, Dios entrega a Israel en manos de los madianitas por causa de la desobediencia, por causa de adorar imágenes de acera y a los Baales, o sea, la idolatría. Ahora, hay algo interesante en esta batalla. Hay una lección que debemos aprender aquí. Lo primero es que Dios llama a este hombre y dice que ponga a prueba una cantidad de hombres para la batalla. Dice aquí que Gedeón tenía 22,000 hombres, dice, en este capítulo. Pero dice la palabra de Dios que el Señor le dice a Gedeón, el pueblo es mucho, a pesar de que ya 10,000 se habían devuelto. El Señor dice, debes probarlo y debes llevarlo a las aguas. Algo interesante es que de 22,000 hombres, solamente Dios escoge 300. Imagínense que usted sea Gedeón. Entendemos que para ir a la batalla, lo preferible es tener un ejército numeroso. Pero como Dios llama las cosas que no son como si fuese, y como Dios es quien está peleando la batalla a través de ellos, Dios dice, no necesitamos tantas personas. Con 300 hombres vamos a ganar la batalla. ¿Por qué razón? Aquí viene la pregunta importante. ¿Por qué razón cree usted que Dios le reduce el ejército a Gedeón cuando humanamente lo que debería es aumentárselo? Número 1, Dios le dice en el versículo 2 a Gedeón, o sea, le da la razón por la cual él va a reducir el ejército. Le dice, el pueblo que está contigo es mucho. La Biblia no lo dice, pero Gedeón debió decirle, sí Señor, pero necesitamos mucho más. Entonces dice, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea, primera razón por la que Dios les reduce el ejército a Gedeón, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Si todos esos miles de gente van y pelean esta batalla y Dios le da la victoria, probablemente la gran mayoría o todos dirían, wow. O el mismo Gedeón se enorgullecería diciendo, ¿qué ejército tengo? ¿Qué iglesia tengo? Tengo una multitud. He prosperado, he vencido por causa de mi ejército y de mis armas. Sin embargo, Dios, que es inescrutable, como hablábamos la semana pasada, Dios que hace las cosas como Él entiende que debe hacer, pues les reduce el ejército para que ellos no se enorgullezcan. Segunda razón por la que les reduce el ejército. Dice que el Señor no quería que se enorgullecieran, pero la palabra de Dios dice también, y esta es una razón por la que reduce el ejército, que Jehová salva con muchos y con pocos. Y lo vemos en 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6, cuando Jonatán toma su paje de armas y va a pelear la batalla y le dice, ven conmigo porque de Jehová es la guerra y como de Jehová es la guerra, Él salva con muchos y con pocos. Entienda esto. Muchos de nosotros sabemos que aunque no tengamos a nadie a nuestro lado, si tenemos a Dios, Dios y nosotros somos mayoría.
que Dios es suficiente para darte la victoria en medio de todas las batallas de la vida. Que Dios no busca cantidades. Es momento de entender esto. Dios no está buscando multitudes, cantidades, sino que Dios quiere que si son muchos o son pocos, sean de calidad, adoradores en espíritu y en verdad. Grábate esto, Dios no busca cantidad, sino calidad. Y Dios sabía que Gedeón con estos 300 iba a lograr la victoria. Además, la palabra de Dios dice en el libro de Zacarías capítulo 4 que no es con espada, que no es con ejército, sino con su Espíritu Santo que nosotros vamos a vencer. Los métodos de Dios, aunque parezcan incomprensibles, son los más efectivos. Por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia, sí, porque usted y yo estamos peleando hoy una batalla que no es física, sino espiritual. Entonces, por eso Dios ha dejado estas historias aquí, para que nosotros entendamos eso. Hoy no peleamos con espadas, ni con cántaros, ni con trompetas. Hoy peleamos con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. En el versículo 34 del capítulo 7, hay un dato muy importante y es lo que Dios está hablándonos en este día. Dice así el verso 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Qué fue lo que pasó? De un hombre débil, temeroso, se convierte en un hombre poderoso y vencedor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Y es que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos inviste de su poder sobrenatural. Cuando el Espíritu Santo viene de nosotros, sobre nosotros, por más débiles que nos sintamos o seamos, Él nos da de su fuerza y de su poder para vencer. Por eso tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios, permitir que Él nos bautice a cada momento con su maravilloso Espíritu. Ahora la Biblia dice que el hombre carnal, el hombre natural, el impío, el que no quiere pagar precio, no puede entender estas cosas. Pero el espiritual entiende. El espiritual entiende lo que Dios está hablando en este momento, que sin el Espíritu Santo de Dios no tendremos fuerza, no tendremos victoria y no lograremos la meta a cumplir y a llegar que Dios nos ha puesto. Pero Dios no solamente le redujo el ejército a Gedeón, sino que las armas que Dios indicó que se deberían usar también nos revelan una lección que debemos aprender. Los versos 16 al 20 del capítulo 7 de Jueces dice: Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Una promesa. ¿Y qué pasó? Se cumplió. Hay que creer lo que Dios promete. Dios también a nosotros nos ha dicho: estaré contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. No temas. Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Así que a ti que estás peleando una batalla espiritual con el maligno, permite que el Espíritu Santo te guíe en esa batalla y ten por seguro que Él, como tu guerrero, irá delante de ti y te ayudará a vencer. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Y entonces ahí vemos cómo el Señor le da las indicaciones a Gedeón para que él pudiera pelear la batalla. Y sigue diciendo:
Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levaduras de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Y dice que el ángel de Dios tomó la carne, los panes sin levadura y le dijo, ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levaduras, y subió el fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y el verso 23 dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Entonces, vamos a ver ahora en los versículos que les he señalado cómo fue y con qué armas estaba peleando Gedeón. En el verso 16 del capítulo 7. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompeta en sus manos. No le dio espadas, trompetas, dice. Trompeta en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Y yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la medianoche. Dice que al principio de la guarda de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Entonces, de esta manera hizo Dios que el ejército madianita y los otros ejércitos huyeran despavoridos. Dios puso las emboscadas. Pero lo que quiere el Señor enseñarnos hoy para aplicar a nuestra vida. ¿Qué significado tienen las armas que Gedeón usó para obtener la victoria contra el espíritu de Madián? Que te recuerdo que aún hoy en día existe el espíritu de Madián, el cual atamos en el nombre de Jesús. Pero este espíritu se ata y lo podemos vencer como lo hicieron estos hombres, comandados por Gedeón, con obediencia, haciendo la voluntad de Dios, siguiendo las directrices del Señor. Número 1, ellos dicen que tomaron cántaros vacíos. ¿Qué significado tiene esto para nosotros? Nuestra vida es un cántaro. Nosotros somos vasos de barros. Y llama mi atención que los cántaros estaban vacíos. Y así tienen que estar nuestras vidas para ser llenadas con el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos da la victoria y todo lo que Él significa, todo lo que Él ha prometido darnos. Número 1, cántaros vacíos. La palabra de Dios dice que el quebrantamiento es la llave que abre el corazón de Dios. Número 2, las teas y las antorchas. Hablan de la luz. Estos instrumentos se usaban para
dar luz, para irradiar la luz. Por lo tanto, representan teas y antorchas encendidas, están representando al Espíritu Santo de Dios, que es como fuego en nuestras vidas. Vemos también que necesitamos el fuego del Espíritu Santo porque el fuego hace que el maligno salga corriendo de delante de nosotros. Y podemos ver este ejemplo con Pablo cuando llega a la isla de Malta, que una víbora le pica en la mano, pero la palabra de Dios dice que Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Por eso cuando el fuego del Espíritu Santo está dentro de nuestros vasos de barro, llenándonos, el Espíritu Santo es sacudido y alejado de nuestras vidas. Número 3, tomaron trompetas. Mire, usted y yo somos las trompetas. Somos el sonido que esta última generación tiene que escuchar, anunciando que Cristo viene ya, que es tiempo de buscarlo antes de que la puerta se cierre, porque en cualquier momento, escúcheme bien, preste atención, en cualquier momento, la trompeta de Dios sonará como Él lo ha establecido. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero no todo el mundo escuchará esa trompeta. Y después que los muertos en Cristo resuciten, nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados. Pero nosotros, ¿quiénes? Nosotros los obedientes. Nosotros los que seguimos al Señor, nosotros los llenos del Espíritu Santo de Dios, seremos arrebatados para encontrarnos con ellos en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero esa trompeta que va a sonar en cualquier instante, créame, no la va a oír todo el mundo. La van a oír los que estén apercibidos, vigilantes, en oración, buscando a Dios en espíritu y en verdad. No solo cuando las cosas están mal, sino también cuando las cosas salen bien. O sea, en todo tiempo. Pero usted y yo en la palabra de Dios, en Ezequiel capítulo 33, verso 7, dice que somos los atalayas del Señor. Que usted y yo, Dios nos ha dado esta boca como una trompeta. ¿Para hablar qué? Para hablar lo que dice la palabra de Dios. Para llamar a esta humanidad al encuentro con Dios, que puede ser en cualquier momento, ya sea por el arrebatamiento o ya sea que usted parta de esta tierra. O sea que las trompetas también reflejan la vida de un verdadero adorador. Esos adoradores que Dios está buscando en estos últimos días, en espíritu y en verdad. Porque cuando usted y yo sonamos trompeta, alabando y glorificando a Dios, el enemigo se confunde. El enemigo no puede entender cómo un hijo, una hija de Dios, siendo probado, estando atribulado, enfermo, puede alabar a Dios. ¿Cómo podemos? Con la ayuda del Santo Espíritu. Cuando nuestras vidas, aquí está la enseñanza, están quebrantadas, ellos rompieron los cántaros. Cuando nuestras vidas están quebrantadas y reflejan la luz que es Cristo, déjeme decirle algo. Si usted no permite que Dios lo quebrante, usted nunca podrá ser luz. Porque la luz no está para ser puesta, como dice la Biblia, debajo de la mesa. La luz no está para estar solamente en su corazón. Escúcheme bien, el llamado de Dios es a que nosotros seamos la luz del mundo. Nos vivimos quejando de tanta maldad, de tantas tinieblas que cubren la tierra. Pero es que si tú y yo no alumbramos con la luz de Cristo, ¿cómo van a ceder las tinieblas? Hoy en día los poderes de las tinieblas están ganando ventaja porque la luz de Cristo no está siendo reflejada por todos aquellos que han sido llamados por Él, lavados con su sangre. El quebrantamiento, el rompimiento hará que la luz que está dentro de nosotros se refleje y las tinieblas tengan que retroceder. Y eso también es victoria. Nos debemos mantener en alabanza y adoración. La adoración no es solamente para un momento.
Un verdadero adorador lo hace 24/7. No habrá poder del maligno, del infierno que pueda derrotarnos si nosotros entendemos que somos vasos de barro, pero que dentro de esos vasos de barro hay un tesoro que nos da valor, que nos da identidad, que nos ayuda a entender que no somos tinieblas, sino luz, porque Cristo, que es la luz, habita en nuestros corazones. ¿Y cómo también reflejamos esa luz? En alabanza y adoración. Cada vez que usted alaba y que usted adora, usted está alumbrando a este mundo que está plagado por las tinieblas. Así que, si seguimos las directrices del Espíritu Santo de Dios, seremos más que vencedores. Todo el mundo quiere victoria, pero no todo el mundo quiere obedecer. La única manera de obtener victoria es usar las armas espirituales. ¿Cuáles son esas armas? La palabra de Dios, que es poderosa. Esta espada de doble filo. No te canses de escudriñarla, de memorizarla, de practicarla, pero tampoco te canses de compartirla, porque ella arroja luz a las mentes y a los corazones. La oración a través de la cual oímos la voz de Dios y su Espíritu Santo nos guía en la batalla. Y ahí mismo Dios nos habla y como a Gedeón nos recuerda que somos fuertes, que somos valientes cuando nosotros obedecemos y hacemos su voluntad. La mayoría de las veces tu voluntad y la mía no es la misma que la de Dios, pero créeme que la voluntad de Dios es la mejor, aunque tú y yo no la entendamos. Y no olvides que si tú no suenas la alarma, si tú no usas la trompeta que Dios te ha dado para anunciarle a este mundo que debe apartarse de sus malos caminos y buscar a Dios, que hay que buscarlo mientras pueda ser hallado, la sangre caerá sobre ti. Pero si tú te mantienes como nosotros, recordándole a la gente que Cristo viene, que hay que estar preparados, que en cualquier momento sonará la trompeta, que esto no es un juego, que esto no son inventos, que las señales están cumplidas, que hay que estar sumamente preparados. Si nosotros hacemos eso, entonces la sangre no cae sobre nosotros. Lo que sí yo oro a Dios es que todo el que está escuchando esta palabra se levante y comience a decirle, no solamente a sus familiares, amigos, a todo el que usted pueda, que Cristo viene. Cristo viene en cualquier momento. Recuerde que Cristo viene también cuando ya usted parte de esta tierra. Y como nosotros no sabemos en qué momento nos vamos, por eso tenemos que estar bien, en obediencia al Señor. Que Dios nos ayude a hacer sus trompetas, atalayas, y que recordemos siempre que por más victorias que obtengamos y por más bendiciones que Dios nos dé, somos vasos de barro y que lo que da valor a nuestra vida se llama Jesucristo. Si aún no lo tienes, yo te invito en este día a que hagas de Él tu Señor y tu Salvador. ¿Cómo? Confesando tus pecados e invitándole que venga a tu vida. Sí, así podrás obtener la salvación de tu alma. Y luego practicando lo que dice la palabra de Dios. Que Dios bendiga cada vida que escuche este mensaje y que Dios nos ayude a permanecer firmes en el Señor. Y recuerda que en tus batallas, por grandes, por fuertes que sean, Dios es quien pelea, que ya Él derrotó a nuestro
enemigo y que solamente tenemos que tomar las armas que nos ha entregado y oír su voz y hacer como Él dice para vencer en todo momento. Sí, obedecer es difícil, pero la obediencia nos trae las bendiciones del Señor que cada uno de nosotros queremos. Comparta este mensaje. Porque cuando usted comparte este mensaje en las redes sociales, invitando a las personas a escucharlo, usted también está haciendo trompeta, está haciendo atalaya, porque aquí estamos hablando lo que Dios está diciendo en su poderosa palabra. Y recuerda que no es como tú te ves, sino como Dios te ve. Lo que tú tienes que estar es dispuesto a permitir que Dios cumpla su propósito en tu vida. Y en aquel instante en que Dios va a arrebatar a sus hijos, tú también lo serás. Créeme, en este mundo no hay nada por lo cual nosotros podamos cambiar lo más valioso, que es una vida eterna con Cristo Jesús. Así que ya se me termina el tiempo, que va avanzando rápidamente. Te invito a que nos siga a través de nuestro canal de YouTube, Levantémonos con Fe. Todos los días ahí también hablando la poderosa y maravillosa palabra de Dios. También Melody 91.7 FM, lunes a viernes, 5 a 7 de la mañana, dando las primicias al Señor y a través de nuestras redes sociales. También tienes el número de teléfono ahí. Oramos por cada uno de nuestros oyentes, televidentes, seguidores. Estamos orando constantemente. No temas, no dudes. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está contigo. Él es tu fortaleza. Él es la fuente de todo bien. Sumérgete en Él, cree en Él y ríos de agua viva correrán de tu interior. Y Padre, quiero terminar este programa orando por cada uno de los que están ahí atentos a tu palabra. Tu palabra sana, tu palabra restaura, tu palabra rompe las cadenas, tu palabra vivifica. Obra en cada necesidad, en cada corazón que quiere servirte y que quiere obedecerte. Gracias porque hasta aquí nos ha dado la victoria para permanecer firmes. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante haciendo tu voluntad, sirviéndote de todo corazón, haciendo lo que manda tu palabra, obedeciéndote. Y gracias, porque tú has prometido no solo estar con nosotros, sino llevarnos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te guarde, Dios te bendiga y Dios te fortalezca.